En primer lugar, esta gráfica que vamos a mirar así de manera general es para mostrar que en los últimos 100 años en Ecuador se ha caracterizado por una inestabilidad política constante, permanente, de gobiernos provisionales, de dictaduras militares, de juntas de gobierno provisional, como pueden darse cuenta en la casilla columna cuarta, presidentes interinos, dictaduras, juntas de gobierno provisional, y son presidentes que duran un año, incluso presidentes que han durado 2 días. Se ha delegado al ministro o al presidente del Congreso de la República en momentos de crisis. También tuvo un periodo de fuerte dictaduras militares, y lo que quiero llegar con esta tesis es que después de 100 años de inestabilidad política, de golpes militares permanentes, de juntas militares de gobierno militar provisional, de juntas de gobierno, de presidentes interinos, etcétera, etcétera, vamos a encontrar que por primera vez Ecuador va a tener una estabilidad política con el gobierno de Rafael Correa, a pesar de toda la situación de crisis que se ha presentado durante su primer gobierno, que fueron los 2 primeros años de gobierno, cuando ustedes recuerden que hubo un intento de golpe militar por parte de la fuerza policíaca, todos los medios de comunicación que se le han venido encima, la oligarquía ecuatoriana. A pesar de eso, ha habido una estabilidad política en Ecuador, porque de 2007 a 2009 gobernó Rafael Correa, y fue un gobierno de 2 años porque se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente dio pie a una nueva constitución política, y se convocó nuevamente a elecciones. Por lo tanto, las siguientes elecciones fueron de 2009 a 2000, ahí hay un error, de 2009 a 2013, no, sí, está bien, a 2013, y las elecciones recientes, ¿sí?, de 2013 a la fecha. Eso es como para que veamos un primer elemento de la inestabilidad a la estabilidad política. En segundo lugar, vamos a mirar los partidos que participaron en las elecciones. No me refiero ahí tanto a las de 2013, sino a las que han participado desde 2006 al 2013. Entonces, perdona, hicimos un poquito de espacio. Estos partidos, por ejemplo, el Partido Social Patriótica, son partidos de derecha. Seguimos Partido Social Cristiano, es el partido más derechoso que hay en Ecuador. El partido, el PRIAN también es un partido, digamos, socialdemócrata. El MPD es la expresión amplia del Partido Comunista Marxista-Leninista, PSML, en Ecuador. Está el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que es digamos que el brazo político de la CONAIE, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador. Ya explicaré más adelante qué es la CONAIE. Hay otros movimientos, creo, el movimiento SUMA, el movimiento Alianza País, que es el movimiento del profesor de Rafael Correa, el actual presidente. Y aquí encontramos una cantidad de movimientos políticos, pero de carácter provincial. Cuando yo hablo de provincias en Ecuador, me refiero a departamentos. O sea, ya a los departamentos les llaman provincias, entonces son partidos provinciales, ¿sí? No me voy a detener mucho en ello para poder avanzar. Entonces se cuenta toda la cantidad de movimientos que hay de carácter provincial. Y por último, estamos mirando, vamos a ver los partidos, hay partidos ecuatorianos no inscritos en las elecciones, en las elecciones recientes. ¿Por qué? Porque la Izquierda Democrática, que es un partido socialdemócrata, ya explicaré entonces qué se entiende por socialdemocracia, es un partido que no tuvo, digamos así, la votación suficiente, por lo tanto desapareció, o existe, pero ya no tiene personalidad jurídica. Está el Partido Comunista de Ecuador, porque no se inscribió porque hizo una alianza con Rafael Correa en el Movimiento País. Igual también el MPD, bueno, más adelante. Entonces, partidos ecuatorianos desaparecidos, ahí viene toda la cantidad que ustedes pueden ver de todos los partidos políticos que ha tenido Ecuador. Bueno, hasta ahí. Bien. Entonces yo parto de comentar
después de mirar este panorama político, recuerdo que cuando yo llegué a Ecuador, en diciembre de 1989, porque me dieron una beca para estudiar en la Universidad Central, en la ciudad de Quito. Es una universidad pública, igual que la nacional o la distrital, muy grande, con una ciudadela bastante grande en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Allí esa beca me la dieron también porque iba a realizar un trabajo político allí. Yo era el vocero político de Aluchar en ese entonces, y en ese entonces, junto con los compañeros del M19, de la Unión Patriótica y del Frente Popular, conformamos el Comité Colombia y fundamos la Casa Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Colombia. Ese espacio de relaciones políticas nos permitió, me permitió tener muchas relaciones y conocer de cerca la dinámica de los movimientos sociales y las organizaciones políticas en Ecuador, de tal manera que existía en ese entonces el Frente Amplio Democrático de Izquierda, el FADI, que es la expresión amplia del Partido Comunista Ecuatoriano, como el MPD, que es la expresión amplia del PCNL, como les comenté ahorita, el Partido Socialista Ecuatoriano, que todavía existe, Partido Socialista Ecuatoriano, que se fundó en el año 1926 en Ecuador, muy similar aquí al Partido Socialista Revolucionario, y que después se va a convertir en el Partido Comunista Ecuatoriano, pero que después los socialistas fundan nuevamente el Partido Socialista Ecuatoriano. Y otros partidos que ya no existen, como el Partido Socialista Popular, que dirigía el compañero Napoleón Saltos, miembro de la Coordinación de Movimientos Sociales en el Ecuador, como el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, donde muchos compañeros que conocí en entonces, después actualmente son ministros y hacen parte de la cúpula de gobierno del Ecuador, como Gabriel Zurita, como Gustavo Larrea, que fue ministro de Defensa. Igual también encontramos partidos como el Partido Socialista Ecuatoriano, donde también tuve la oportunidad de conocer muchos distintos responsables de relaciones internacionales. Entonces fue una experiencia de 13 años de trabajo social. Conocí también los compañeros dirigentes de la CONAIGA, Antonio Vargas, y compañeros de distintas organizaciones como Ecuarunari, CONAIC, FENOPI, etc. Bien, entonces un poquito para hacer ese preámbulo de que parto más bien de una vivencia y trato de llevar esa vivencia al momento de hoy. Entonces llegamos a Ecuador, que es un país bastante pequeño, podemos decir que es como la cuarta parte del territorio colombiano, tiene una población de un poco más de 12 millones de habitantes. La independencia de ellos fue el 24 de mayo de 1822, más, sin embargo, ellos declaran la independencia el 10 de agosto de 1809, porque es que en 1809 ellos hicieron una insurrección popular, pero no tuvo, una insurrección de un grupo de personas que querían independizarse, pero no tuvo el apoyo popular, y fue masacrado ese movimiento, pero ellos toman lo celebran como un día de independencia. Es mestizo, indígena, europeo, negro, tiene español y lenguas indígenas, fundamentalmente el quichua, y fundamentalmente es un país católico. Tiene, digamos, 4 regiones centrales, que está la de Galápagos, la de la costa, que es el sector amarillo, la sierra, como le dicen allá, sierra, o la región andina, el azul, y la Amazonía, que es la zona verde. Esas son como las 4 regiones del Ecuador. Su moneda es el dólar, porque en el año 2000 se dolarizó la economía ecuatoriana por la misma crisis económica, año fiscal, está regido por el Banco Central y hace parte de organizaciones como la ONU, la OMC, la OEA, la CELAC, la UNASUR, el ALBA y el CAN. Y su bolsa de valores está en Quito y también en Guayaquil. El Producto Interno de Ecuador es fundamentalmente la agricultura, el petróleo, la industria, la construcción, los servicios, el comercio, y no tiene moneda nacional porque su moneda antes era el sucre, entonces no tiene una moneda nacional. Sus exportaciones en total aproximadamente son 22.000 millones de dólares. La mayor parte de sus exportaciones van a Estados Unidos, lo que genera de una u otra manera cierta dependencia, igual a Chile, Perú, Panamá, Colombia y otros países, pero igual también tiene importaciones significativas de
de Estados Unidos por ejemplo el 27%, China, Colombia, Panamá, Perú y otros países. Su economía está en 46% en petróleo, 14% en plátanos frescos, secos y otros sectores de la economía que no voy a entrar como en detalle en cada uno de ellos, pero hay otros sectores de la economía como flora, agricultura, crustáceos, moluscos, pescado, transacciones no clasificadas, etc. La economía del Ecuador sigue dependiendo de las exportaciones de materias primas, petróleo, supera aquella situación del Estado que está haciendo inmensos esfuerzos para una economía estatista y una economía del conocimiento y valor agregado, y está becando, por ejemplo, en este momento Ecuador está becando muchos estudiantes para que se vayan a estudiar al exterior, a Europa, para generar una nueva forma de ingresos económicos que tiene que ver con el conocimiento. Entonces está becando muchos, más o menos se calcula que tiene más de 100 estudiantes becados estudiando en Europa para que aporten al desarrollo del conocimiento. Incluso hay un proyecto de construcción de la ciudad del conocimiento, el Yachay, que es una ciudad donde se piensa construir, digamos, una ciudadela importantísima en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, las tecnologías, etc. En el año 2011, en cuanto al sistema laboral, entonces encontramos que se eliminó la tercerización de la economía en el 2008, el Estado obligó a que los trabajadores domésticos se les pague el salario mínimo. En el año 2011 se dio un hecho inédito de la economía ecuatoriana, la primera vez que hay empleo pleno y el subempleo disminuyó. Hay una diferenciación entre el salario mínimo y el salario digno, entonces las empresas están comprometidas a que todas las empresas puedan rendir utilidades o reconocer las utilidades una vez que se les pague el salario digno. El mínimo es simplemente para una empresa que está en una situación crítica y por lo tanto necesita rentabilidad, pero sus ganancias y utilidades no pueden estar sobre el salario mínimo, sino sobre el salario digno. Y una vez que las utilidades de la empresa tienen que, de allí las utilidades tienen que salir para poner a los trabajadores en el salario digno, de tal manera que también a la empresa le quede utilidades, pero también que las utilidades vayan en beneficio de los trabajadores. Eso, digamos, en cuanto a las reformas que se dieron, se han dado durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Sí? Bueno, ya expliqué lo del salario digno. Los tratados comerciales, entonces, igual Ecuador sí había firmado el tratado, el TLC, antes del, más o menos como antes del 2001, pero con la elección del presidente Correa estas negociaciones fueron suspendidas, es decir, prácticamente no hay TLC en Ecuador, y tiene una relación más por desarrollar una economía de integración con América Latina, con Mercosur, con la CAN, y una integración más bueno, por otro lado, el Mercosur, que digamos el proceso de negociación para entrar al Mercosur ya está por darse, pero igual es el único país del Mercosur que tendría salida por el Pacífico, lo que le hace atractivo a Mercosur para las relaciones comerciales con los países asiáticos. Y esas son las organizaciones con las que hace parte. Bueno, seguimos. En el 2007, Ecuador vuelve a ser miembro de la OPEC, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pues ustedes saben muy bien que es una organización bastante polémica porque está manejada por el mundo árabe, ¿sí? Musulmanes, genera conflictos. Ustedes sabían retirar el Ecuador por eso, pero Rafael Correa regresa nuevamente con un liderazgo de Chávez en esa organización de países petroleros, ¿sí? Porque Venezuela también hace parte de la OPEC. Sigamos. En cuanto a la población indígena, la población indígena, que es bastante significativa en Ecuador, numerosa, encontramos en la sierra, en la región andina, a los Quichba, que es la mayor población indígena. En su organización, todas los indígenas de esa región están se llama Ecuadunari. En la costa están distintas comunidades o nacionalidades indígenas, los chilas, los chachis, los repera, los abá, cualquier, ¿sí?
hay países también hay comunidades, nacionalidades, pueblos indígenas de la nacionalidad Kipcha en la costa, ahí se están señalando, pues ustedes ven en la diapositiva, y en la Amazonía encontramos los Quechua, Shuar, Achuar, Sioná y Secoba. Entonces vamos a encontrar que Ecuador tiene 13 nacionalidades indígenas y 14 pueblos. La CONAIE, que es la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, es la organización más consolidada, más fuerte en todo el continente de los pueblos indígenas. Fue conformada en el año 1986. Ha trabajado permanentemente por la unidad en la diversidad de los pueblos y culturas y por la construcción del Estado plurinacional que garantice la vida y el desarrollo de la identidad de los pueblos indígenas de Ecuador. Pero, y en 1990 se va a poner a prueba esa organización, ya vamos a mirar en otra diapositiva. Ahora, la situación de los pueblos indígenas, los que tienen, digamos, situación crítica y que, pues, indudablemente que el último, en Correa se ha venido mejorando muchas condiciones de los pueblos indígenas en términos de salud, de educación, pero eso es, digamos, antes del gobierno de Correa. Sin embargo, estos problemas todavía persisten, ¿sí? No quiere decir que han desaparecido. Los Quechua, por ejemplo, no tienen un territorio definido, ya que en el proceso de colonización fueron presionados a subir a las altas, a las alturas de la cordillera, en zonas de páramo, y les tocó hacer prácticamente esas tierras algo productivo. Están a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Seguimos? Y con la globalización que se viene dando, pues indudablemente que se han venido siendo afectados. Los Cachi subsisten históricamente a la velocidad de la voracidad de las transnacionales madereras y los camaroneras, ¿sí? Nacionales que talan mangle y convierten su hábitat en un lugar propicio para el desarrollo, ¿sí? Del insecto causante de las oncocercosis, que es una enfermedad que produce la ceguera progresiva, de la cual está afectada al menos el 30% de la población Cachi. Los Huaroni, al igual que los Xiona, Secoya, Cofán, Shuar, Quicha y el Amazonía, se hallan amenazados por la presencia de las transnacionales petroleras, porque indudablemente ahí es una zona petrolera en la Amazonía, y entonces ahí tiene un conflicto muy fuerte por las multinacionales que están interesadas en exportar el petróleo. Y los Zápara, que es una nacionalidad indígena de la Amazonía que se halla en peligro de extinción. Solamente hay 5 ancianos que hablan lengua zapara. Gracias a un proyecto integral de la UNESCO se declaró ese lenguaje como patrimonio intangible de la humanidad, y mediante la dotación de recursos actualmente esos 5 ancianos se han convertido en maestros y están nuevamente promoviendo esa lengua para que no desaparezca, y el gobierno de Correa ha hecho un esfuerzo inmenso para mantener parte de esa cultura. El despertar del león dormido. La CONAIE, como les dije, fue fundada en 1986, y en 1990 la CONAIE tiene su primera prueba de fuego para demostrarse en la capacidad de organización, en la capacidad de convocatoria, en la capacidad de movilización. Y va a haber un levantamiento indígena bastante grande, que ellos le han llamado el despertar del león dormido, donde se visibiliza toda la problemática de los pueblos indígenas. Y no solamente ante el mundo, sino también hasta ante su propia sociedad ecuatoriana, ante su propio pueblo. Y surgen nuevas categorizaciones que la CONAIE empieza a hablar, como el de la plurinacionalidad, ¿sí? O nacionales indígenas, o Estado plurinacional, autonomía, lo que permite de una u otra manera despertar una conciencia del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo se va a dar cuenta de manera más directa, porque tiene un contacto más directo con el pueblo, ya que las comunidades están en sus regiones, pero cuando van a la ciudad, el ciudadano tiene un contacto directo y puede vivenciar la problemática, y eso genera una especie de conciencia en la sociedad ecuatoriana. La Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, en el año 1994 la CONAIE realiza otro levantamiento, y allí sale la propuesta, en oposición a la ley agraria, y sale la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente de los Pueblos, digamos como le llaman aquí los indígenas, Congreso de los Pueblos. Pero es la primera vez que permite articular
las luchas de los campesinos, de los movimientos sociales, de los movimientos populares con las comunidades indígenas y con las nacionales indígenas, pero también organizaciones de base, barriales, cristianas, ecologistas, de mujeres, ¿sí? Que lo que hace que la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas de Ecuador, se postule, se perfile como un proyecto político alternativo al modelo de desarrollo capitalista. También, y bueno, de todos modos, la propuesta de Estado plurinacional o Estado pluricultural, etc. El levantamiento indígena de 2001. Recuerdo que en el año 2001 a mí me enviaron precisamente para cubrir ese levantamiento. El coronel Lucio Gutiérrez había dado un golpe militar unos años, uno o dos años antes, y fue un movimiento que fue derrocado, o sea, no se dio ese movimiento, no tuvo victoria de Lucio Gutiérrez, fue encarcelado, pero en el 2001 él intenta nuevamente, los indígenas se movilizan, hay bueno, la CONAIE y los pueblos indígenas han derrocado muchos presidentes, y es fundamentalmente iniciativa de los pueblos indígenas. No digo con el apoyo del movimiento social y popular y sindical, pero realmente el movimiento sindical y el movimiento social no es que tenga muchas fortalezas. Las fortalezas son prácticamente las nacionalidades indígenas agrupadas en la CONAIE. Y en ese año 2001 pues se da un movimiento más desde los barrios, desde las universidades, desde los colegios, muy débil de hecho. Y entonces los indígenas del Cotopaxi se levantan a finales de ese año, el cual fue un movimiento que fue fuertemente reprimido, con varios heridos, de lo que hace que los pueblos indígenas del Ecuador se levanten en solidaridad con los compañeros indígenas del Cotopaxi, y se da un levantamiento nacional que lleva al gobierno a derogar las medidas de ajuste, sentar al gobierno en una mesa de diálogo y a la consolidación del movimiento indígena. Allí se conformó una junta de gobierno provisional entre Lucio Gutiérrez, que era el coronel golpista, pero tenía unas ideas como, digamos, de cierta forma progresistas, Antonio Vargas, que era entonces el presidente de la CONAIE, y no recuerdo el nombre del vocero en ese momento de la Coordinación de Movimientos Sociales en Ecuador. Ahí hay una junta de gobierno. Probablemente ahí sería una revolución, una insurrección de masas que logra articular incluso a sectores del ejército y de la policía al movimiento indígena, de tal manera que los soldados y los policías y los indígenas entran al Congreso de la República. Hay una revolución, pero después Lucio Gutiérrez y la Junta Provisional es engañada por los militares que eran superiores a Lucio Gutiérrez, y eso fue una revolución en cierta forma triunfante y fracasada de un día para otro. Pero este levantamiento indígena permitió vincular otro tipo de organizaciones, porque también existe la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos o Cristianos, la Federación Ecuatoriana de Indios, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinos, Indígenas y Negras, que organiza esas tres organizaciones de sectores, de grupos sociales y de campesinos libres, la Confederación Unitaria Nacional de Asociaciones del Seguro Social Campesino. Es decir, logra agrupar la CONAIE y sus tres organizaciones regionales más otras organizaciones que hay en el territorio ecuatoriano, agruparles y articularles en un gran movimiento nacional en el 2001, lo que hace que el movimiento indígena se consolide mucho más. Y estoy comenzando hablando de la importancia de los indígenas y los movimientos indígenas, porque mi tesis es que gracias a los levantamientos insurreccionales de las nacionalidades de los pueblos indígenas y gracias a las luchas de los indígenas se ha logrado procesos de democratización, y desde luego que en mi tesis es que Rafael Correa es también resultado, ¿sí?, de ese desencanto popular del pueblo ecuatoriano de ver presidentes corruptos, de ver presidentes
que el mismo pueblo indígena los ha derrocado, y entonces hay un desencanto muy grande y ve como que Rafael Correa sabe canalizar ese descontento muy bien, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, gracias a esas luchas de los indígenas, hoy Ecuador, en el gobierno de Correa, es un estado plurinacional. Hay legalización de territorios de las nacionalidades indígenas, hay una solución al problema del agua y riego, una verdadera expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, está una verdadera, hay un reconocimiento oficial de la medicina indígena, de la medicina tradicional, la entrega de recursos para la educación bilingüe, precios justos a los productos campesinos y autonomía en la comercialización. Es decir, cuando hablamos de bilingüe, no es español e inglés, no, es español y quichua, ¿sí? Para que se entienda, ya el bilingüe es quichua y español. Es decir, la propuesta es que en las escuelas se enseñe el quichua y que los niños y niñas mestizos y blancos aprendan el quichua. De la dictadura al retorno a la democracia. Antes de 1970, casi una década eran dictaduras. Ahora, yo digo de retorno de la dictadura a la democracia burguesa, porque hay que entender que la democracia burguesa es aquella que está manejada por la oligarquía, que tiene cierto control y que tiene ciertos parámetros, ¿cierto? De tal manera que participar en sectores sociales y populares de izquierda en el ejercicio de la institucionalidad de la democracia burguesa es bastante complejo y no están en igual de condiciones. Pero esa democracia burguesa se va a caracterizar, como yo lo dije al principio, por una inestabilidad política permanente. En 26 años Ecuador, solo 3 presidentes concluyeron sus periodos presidenciales de manera completa. De 1997 a 2006 tuvo 9 presidentes, ¿sí? Tuvo 9 presidentes. Eso permite que toda esta crisis que se presenta de 9 presidentes porque eran destituidos por corrupción o eran tumbados por un movimiento indígena, insurreccionados que derrocaban presidentes de manera permanente, lo que hace entonces que haya un descontento muy grande y se va a presentar lo que se conoce como la rebelión de los forajidos. La crisis política distorsiona el ejercicio de la democracia. El presidente Lucio Gutiérrez disuelve la Corte Suprema de Justicia cuando estuvo el presidente y prácticamente pone el Congreso Nacional a su disposición, que sea una especie de dictadura presidencial. En el año 1998, una insurrección popular llamada la Rebelión de los Forajidos derroca al presidente Gutiérrez y asume el cargo su vicepresidente Alfredo Palacio, que es de la misma línea del gobierno de Gutiérrez. Él asume la vicepresidencia. Y este movimiento, la rebelión de los comuneros, no cumple con las demandas populares. Lo que hace que la CONAIE convoque nuevamente a un levantamiento indígena, a un levantamiento popular, ¿sí? Y al no cumplir, pues, Palacio con las promesas que el pueblo le exigía, entonces él se ve abocado rápidamente a convocar elecciones, de tal manera que en las calles y en los barrios se escuchaba decir no más de lo mismo, es decir, ya el pueblo, hay un agotamiento. Ustedes saben muy bien, han escuchado que Ecuador, el pueblo cada rato tumba presidentes y cambia de presidentes permanentemente. Rafael Correa, el presidente Palacio, lo vincula como ministro de Economía. ¿Por qué lo hace Palacio? Simplemente porque Correa no es que tenga una trayectoria de ser militante político de izquierda o vinculado a los movimientos sociales y populares en la lucha política, pero tiene una gran formación académica y una gran formación en economía. Vamos a ver ahorita muy bien cuáles son como su formación académica, y un gran economista reconocido. De tal manera que Palacio, para darse un toque como de ser un gobierno progresista, de avanzada, entonces lo vincula él como ministro de Economía, y es allí donde Rafael Correa tiene la posibilidad de darse a conocer un poco más por sus posiciones económicas.
Entonces, hay una pérdida de credibilidad desde luego de los partidos de derecha, de centro, de izquierda también, como que no se cree. Yo creo que algo parecido puede pasar aquí en Colombia. Entonces, lo único que se cree que esas elecciones van a ser fraudulentas, van a ser amarradas, ¿sí? Eso le llaman el reparto de la troncha, pues se dan de acuerdos y negociaciones por fuera para seguir con lo mismo. Entonces hay un descontento muy grande. Bueno, ahí sí me quedó mal la diapositiva. Entonces los partidos políticos y los candidatos en Ecuador, tenemos al Partido Social Cristiano, que es el partido más de ultraderecha que tiene Ecuador. Era vicepresidente del Congreso en ese entonces Cynthia Videri, mujer que pretendía de pronto copiar el modelo chileno de Michelle Bachelet, para mirar la posibilidad de llegar a la presidencia de la República como representando a la mujer. Está el PRE, que es el Partido Revolucionario Ecuatoriano, de Abdalá Bucaram, de corte populista. Tenía un candidato, a Humberto Guillén, politiquero de Manavita. Abdalá Bucaram es un hombre de lo más corrupto que ha tenido Ecuador. Fue presidente de Ecuador. Recuerdo cuando yo estaba en Ecuador, que era la hermana de él, que era, no recuerdo el nombre, pero era la alcaldesa de Guayaquil, que llegó a ser alcaldesa, y en su campaña a la candidatura llegaba en una actitud muy populista, lanzaba los regalos a la multitud y eso generaba heridos entre los familiares. Abdalá Bucaram se ponía una capa al estilo Superman y llegaba en helicóptero y faltando a 1 metro de altura o menos saltaba diciendo que era el Salvador Nacional, una cuestión populista bastante grande. Está Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, uno de los multimillonarios más grandes del mundo, de América Latina. Álvaro Noboa es una persona que tiene digamos, la riqueza, una de las familias más ricas es esta familia, ¿sí? Álvaro Noboa es dueño de grandes plantaciones de plátano, de algunos sectores de la industria, de extensiones de tierra, fundamentalmente en la costa, bueno, etc. Crucio Gutiérrez, otro de los candidatos, luego de haber permanecido 6 meses en prisión, pues porque tenía tiene procesos pendientes incluso todavía, ¿sí? Fue un candidato que no tuvo ningún resultado positivo en sus elecciones. Indudablemente que el pueblo ya no quería más de lo mismo. Bueno, está Eduardo, Ecuador Decide, que es otro movimiento, con Eduardo Delgado, un ex sacerdote salesiano que lidera un movimiento denominado Ecuador Decide. Tampoco tuvo una mayor votación. Marco Proaño Maya es un desafiliado del partido de Abdalá Bucaram que intenta captar unos votos de sectores gremiales y jubilados. Está el Movimiento Popular Democrático MPD, que ya les dije que era de ideología marxista-leninista, candidato Luis Villasís. Y está el Roldós, León Roldós, ex vicepresidente de la República por la izquierda democrática. Quiero decir allá, es que ahí me quedó mal el acetato, le pido disculpas. La diapositiva. Izquierda Democrática es un partido socialdemócrata. Cuando yo llegué al Ecuador en 1990, Rodrigo Borja era el presidente. Cuando yo hablo de un partido socialdemócrata, es un partido, digamos, que dice ser de izquierda, pero es más un partido de centro, pero es que el centro para mí no existe muy bien. Entonces yo diría que la socialdemocracia se funda digamos, la socialdemocracia es lo que quedó de la Segunda Internacional Socialista que fundó Carlos Marx. Cuando se acaba la Segunda Internacional Socialista y se funda la tercera, la segunda, digamos, no desaparece,
sigue funcionando, va a agrupar partidos no de izquierda, sino partidos socialdemócratas. Por eso hoy en día existe esa internacional, se llama Internacional Socialista, pero no agrupa partidos de derecha, o digamos es muy abierto, porque el Partido Liberal Colombiano es de esa Internacional Socialista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional hace parte de la Internacional Socialista. Digamos que la socialdemocracia es una organización internacional que trata de no promover el modelo neoliberal, no promover el capitalismo salvaje, sino un capitalismo humano, entre comillas. Y entonces está Rafael Correa, que es el exministro de Economía del presidente Palacios, que trata de capitalizar el descontento de las mayorías. En principio, Correa no tenía ningún movimiento político o algo así, sino que él está muy solo. Lo que pasa es que logra hacer unos acuerdos logra hacer un acuerdo con el Partido Socialista Ecuatoriano y con el FADE, Frente Amplio de Izquierda Democrática, que es la expresión amplia del Partido Comunista Ecuatoriano, y con el mismo Partido Comunista Ecuatoriano logra hacer unos acuerdos programáticos, lo que le permite pues consolidar, porque el BPD, el FADE y el Partido Socialista Ecuatoriano son partidos de izquierda fuertes en Ecuador. Primero, bueno, tres aspectos fundamentales de los 2 primeros años de gobierno. Primero, la recomposición política. Allí el gobierno de Correa, después de un país en crisis, inestable, con una situación crítica, logra hacer una recomposición política. Cuando él, a los 2 años, cuando él se lanza como presidente, una de sus banderas es convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea Nacional Constituyente le va a permitir, ¿sí?, le va a permitir hacer una reforma política. Y esa reforma política le va a permitir, ¿sí?, generar nuevos escenarios de participación política de los sectores sociales y populares. Una reforma política que surge una nueva constitución política donde se declara, por ejemplo, Ecuador como un estado plurinacional, ¿cierto? Y se logran cambios fundamentales en el desarrollo de la política, en el escenario de participación democrática, una reforma del Congreso de la República, que ya no se llama Congreso, sino una Asamblea Nacional en Ecuador, y entonces logra cambios significativos. Entonces los 3 aspectos fundamentales es esa: uno, la recomposición política; la segunda, un nuevo modelo de desarrollo de Estado, que no es el modelo neoliberal, porque él suspende las negociaciones con el TLC, y desde luego hay una política redistributiva en mejores condiciones, porque hay unas grandes inversiones en salud, en educación y en vivienda, por ejemplo. Y una política exterior absolutamente directa, independiente y autónoma, contraria a las élites, ¿sí?, que estaban muy ligadas a Estados Unidos, porque Ecuador siempre ha estado muy ligado a Estados Unidos. Entonces son como los 3 aspectos fundamentales. Esos son como las 3 banderas que él propuso, y la Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2007 él asume la presidencia, y en el año 2009 se da la Asamblea Nacional Constituyente, y en el 2009, a pesar él gana, digamos, tiene todo el control de la Asamblea Nacional Constituyente porque tiene mayoría y tiene la presidencia, la vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y logra hacer cambios profundos y una nueva constitución política, de tal manera que en el 2009 se convocan nuevamente a elecciones y él sale elegido. En la primera vez que él se lanza a elecciones, hubo segunda vuelta, y en la segunda vuelta él gana la presidencia. Tanto en la segunda candidatura como en la tercera, él ha pasado en primera vuelta, no ha tenido necesidad de la segunda, pero indudablemente que el porcentaje es que sea mayor, digamos 51,5%, en el otro 57%, en la primera y segunda y tercera campaña respectivamente. Bueno, yo no soy muy bueno para hacer diapositivas, ya se pueden dar cuenta. Entonces, bueno, entonces no, esa sí podemos avanzar porque ya lo comenté, podemos avanzar.
pero más, yo ya comenté eso. Viene el conflicto colombo-ecuatoriano, o sea, otros conflictos que tienen que ver el gobierno de Correa. Usted sabe muy bien que el gobierno de Uribe bombardeó un campamento que existía de las FARC en Ecuador, donde se da muerte a Alfonso Reyes, perdón, a Cano. ¿Qué? No, no, me olvidé el nombre. Raúl Reyes, sí, perdón, Raúl Reyes. Y eso generó un conflicto pues, duro, porque ahí hay unos temas de discusión frente al conflicto internacional, relaciones internacionales, el tema de la soberanía nacional. Pero es que ya de hecho Uribe también había violado la soberanía nacional de Ecuador cuando entraron miembros de la policía del DAS de manera ilegal a Ecuador, capturaron allá a un guerrillero de las FARC, que no recuerdo el nombre, y lo llevaron de manera clandestina hasta territorio colombiano para dar captura, o sea, proceder la legalidad de la captura. Eso está prohibido porque si ellos entran como hacer una tarea policial, institucional de Estado, tienen que contar con las autoridades venezolanas, y entonces ya, y de hecho es una violación a la soberanía nacional, y eso generó conflictos con el gobierno de Chávez. Y además de eso, viene, bombardea e incursiona militarmente en Ecuador. Ustedes recuerdan el conflicto con Chávez. Chávez militariza la frontera, porque además que se venía diciendo que es que Chávez, que Venezuela, que allá está la guerrilla en Venezuela, entonces indudablemente Chávez puso que poner radical, porque dice, si lo hizo en Ecuador, posiblemente lo viene a hacer acá, entonces tengo que ponerme duro porque si estamos dispuestos a confrontar militarmente. Ecuador, como es un país pequeño, no tiene un aparato militar grande ni tiene la experiencia de guerra que se tiene en Colombia, pues indudablemente que manejó la cuestión más por el lado diplomático, pero si hubiera sido un país como Brasil, yo no creo que Colombia incursione y viole la soberanía de Brasil. Bueno, cuando Correa se posesiona en el 2009, en el segundo gobierno, en su segunda presidencia, coincide con el bicentenario del primer grito de independencia. Ya les dije que en 1809 los insurrectos que se levantaron contra la corona española no tuvieron apoyo popular y fueron masacrados. Entonces eso coincidió y eso le permitió a él hablar y contar con, a diferencia de 1809, dice él, hoy sí hay apoyo popular, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Sigamos, por favor. Entonces, le gana Álvaro Noboa, ya les dije que es uno de los multimillonarios en Ecuador, le gana, es decir, derrotar a la oligarquía por primera vez en Ecuador durante tantos, más de 100 años gobernando en una crisis total, repartiéndose el país y explotándolo. Entonces gana con el 56.67% en primera vuelta, no hay necesidad de ir a la segunda. En el Ecuador el voto es obligatorio, tiene carácter obligatorio, entonces eso, digamos que es bueno, malo, cada uno hará su propio juicio, pero el hecho de que sea obligatorio, pues se puede medir mucho más el nivel de pensamiento de la población. Sigamos. Bueno, ya comenté lo de la segunda vuelta. La nueva constitución se redacta por la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, sí, podemos avanzar, ya comenté esos aspectos. Y vienen las elecciones de 2013, también gana con un porcentaje del 57%. No hay necesidad de segunda vuelta, Correa hasta el año 2017. Sigamos. Y bueno, a partir del año 2006, en el movimiento País, logra tener una política de alianzas muy fuerte con la izquierda en Ecuador,
El partido Pachacuti, que es el partido de los indígenas de la CONAIE, también hace un acuerdo con Correa, de tal manera que lo que hace Rafael Correa ya en el 2013 es consolidar a todos los movimientos de izquierda, los movimientos, incluso la socialdemocracia, la izquierda democrática, se llama así el partido político Izquierda Democrática, que es un partido socialdemócrata, y partidos de centro y organizaciones sociales, como la CONAIE, todo logra articularlo de tal manera que es un presidente que está muy consolidado. Sin querer decir que no existan dificultades todavía y reivindicaciones que piden los pueblos indígenas al gobierno de Ecuador, mas sin embargo sí se ha ganado porque hay una gran inversión en salud, en educación y en vivienda, ¿sí? Fundamentalmente. Los votos indígenas en el primer candidatura, los indígenas no apoyaron a Correa como debió ser, porque en territorios ocupados por los pueblos indígenas el candidato opositor tenía mayor votación, la segunda votación era para Correa. Más sin embargo, ¿sí? Ya en la selección de 2013 ya ahí cambia la correlación y ahí se demuestra que hay una mayor consolidación de los indígenas con el gobierno de Correa. Sin embargo, el partido Pachacuti se presenta de todos modos como un proyecto alternativo diferente a los distintos partidos que existen en Ecuador. Bueno, quiero decir, bueno, Rafael Correa estudió en un colegio católico salesiano, tanto su primaria como el bachillerato. Él fue becado y fue a estudiar a la Universidad Católica de Ecuador, que es una universidad privada donde estudia, digamos, gente adinerada. Terminó en la Universidad Católica y luego le dieron otra beca para estudiar en Bélgica. Se graduó como economista. Allá en Bélgica conoció pues a su esposa, una belga, y con la que tiene 3 hijos. Sí, así se dice. Y luego también le dieron otra beca para estudiar en una universidad de Estados Unidos, estudios postgraduales en economía. Entonces lo que hace que tenga una formación académica bastante grande. Fue salesiano, estuvo de voluntario en las comunidades indígenas haciendo procesos de alfabetización, aprendió a hablar el quichua, de tal manera que cuando él estaba en campaña, cuando iba a las comunidades indígenas, les hablaba a los pueblos indígenas en quichua, y pues era el único candidato que ha tenido Ecuador que se acerca a los pueblos indígenas a hablarles en su propio idioma, quichua. Entonces eso también generó una simpatía con Rafael Correa, que es la principal lengua indígena del Ecuador. Fue scout durante varios años. Digamos que de una familia clase media baja, no era una de familia adinerada, pero es un hombre de todos con unas cualidades académicas, inteligente, que le ha permitido, ¿sí? Fortalecer el gobierno. Ahora, hay que ver que en Ecuador se ha aumentado el presupuesto en educación de manera significativa. En salud, por ejemplo, se logró que se distribuyeran medicamentos genéricos a toda la población, que se doblaran los turnos de médicos y enfermeras para atender a la población. Es decir, lo que hizo el gobierno de Correa en su primer gobierno y en el segundo es hacer unas grandes inversiones en salud, atención médica, doblar todos los servicios de salud, repartir medicamentos generales porque hay un problema de salud grande, y genera procesos de alfabetización en quichua y en español en toda la población, aumenta el presupuesto para la educación, aumenta los niveles de escolaridad, llega a hacer procesos de alfabetización en todas las regiones del Ecuador, genera procesos de adquisición de vivienda y hay procesos de renegociación de la deuda externa, logra aumentar la producción en el país,
mejorar las exportaciones con los países de Sudamérica y lograr, digamos, un cierto mejoramiento de la economía. La entrada a Mercosur, de todos modos, genera impactos porque la economía ecuatoriana está dolarizada y pues eso es como el referente, indudablemente, que está pensando en mirar cómo nuevamente se nacionaliza la moneda, porque pues eso también quita identidad cuando uno no ve el sucre, uno ve el peso, sino lo que ve es a Washington, ¿cierto? En un billete con circulación nacional. Bueno, eso ya lo comenté, están los montos, ¿sí? Wow. Eso es significativo, sin embargo, viene la pregunta siguiente para ir concluyendo, es, si bien es cierto que con el gobierno de Rafael Correa, se han logrado cambios profundos significativos, se ha habido mejoramiento de las condiciones de vida de la población ecuatoriana, se ha cambiado una constitución política más democrática, abierta, donde se tiene en cuenta más a la población en las comunidades indígenas, Estado plurinacional. Si se ha mantenido una autonomía y una independencia frente al imperialismo norteamericano, ¿sí? Y Europa, porque no ha firmado, ya no hay TLC ni con Europa ni con Estados Unidos. Una mirada más integracionista latinoamericana. Y desde luego, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y hacia dónde va entonces Ecuador? Que es la misma pregunta que yo me hago siempre, en Venezuela, ¿hacia dónde va? Y Brasil, y Nicaragua, y Uruguay, y estos países que tienen gobiernos son gobiernos de izquierda, ¿sí? De izquierda democrática, pero de todos modos son gobiernos democráticos de izquierda que juegan en el escenario de la democracia burguesa, es decir, de la institucionalidad burguesa, la institucionalidad política, ¿sí? Y las oligarquías en estos países siguen teniendo poder económico, siguen siendo los dueños de los grandes aparatos de los medios de producción. En Brasil, pues los medios de producción están en manos de los grandes, de familias adineradas. Venezuela, por ejemplo, Chávez tocó los intereses de las grandes multinacionales, incluso tocó sectores, intereses de la burguesía nacional, aquellos que acaparaban productos y los almacenaban para sabotear su gobierno. Ecuador, de una u otra manera, ha venido fundamentalmente tocando los intereses de las multinacionales, ¿sí? Sin tocar los intereses fundamentales de la burguesía nacional. Es decir, sí hay una oposición fuerte porque la burguesía quiere gobernar, pero la burguesía no tiene la gobernabilidad ahorita. Entonces le ha tocado más bien acercarse a hacer acuerdos. Y entonces, ¿hacia dónde va? Porque si decimos que si el modelo de desarrollo son países de tomos capitalistas, y yo diría que si hasta la misma Cuba, que tiene una economía mixta y que no tiene una economía plenamente socialista, entonces ¿hacia dónde iría? Si el modelo de desarrollo que se está criticando y cuestionando es el modelo neoliberal, ¿es volver a un capitalismo con rostro humano? ¿O es unos gobiernos, si podemos postular estos gobiernos como gobiernos socialdemócratas, es decir, gobiernos de izquierda democrática, gobernabilidad donde se respeta la propiedad privada sobre los medios de producción, del capital, funciona el capitalismo, pero entonces simplemente que se le cobran mayores impuestos y mayores intereses para que los ricos aporten más a los pobres, pero igual siguen siendo dueños de los medios de producción, siguen siendo países capitalistas? Y entonces, ¿cuál sería como el proyecto alternativo? Pues algunos dicen el socialismo o el comunismo, pero también desde las comunidades indígenas hay propuestas que no están ajustadas plenamente a un modelo como el socialismo, o digamos es un socialismo
de las mismas comunidades indígenas, entre comillas, para no hablar del socialismo propiamente. Entonces, ¿cuál sería como la perspectiva, la proyección? ¿Hacia dónde va? Porque si igual Rafael Correa no es un hombre de izquierda propiamente, pero sí tiene más inclinación hacia la izquierda, porque como ustedes ven no tuvo militancia política en ningún partido, en ningún movimiento, pero tiene una formación más bien cristiana, salesiano, y muy ligado a las necesidades de los pueblos, de los territorios vulnerables, porque estuvo trabajando, cuando estuvo en el proceso de alfabetización, estuvo en uno de los pueblos más pobres, de extrema pobreza de las comunidades indígenas, y posiblemente eso también lo sensibilizó y le ha generado ese carácter, esa fortaleza por trabajar más por las necesidades de los más pobres y los más necesitados, creando unos impuestos más a los que tienen y eliminando impuestos a ciertos sectores sociales. Allá también existe el IVA, lo bajó del 12 al 10, igual todavía existiendo el IVA. Entonces, ahí les dejo a ustedes para que piensen hacia dónde va Ecuador. Ecuador en el contexto de América Latina, porque des en cuenta que hay un viraje en América Latina de gobiernos democráticos de izquierda que hace 20 años atrás no se veían. Los gobiernos en América Latina eran dictaduras militares o gobiernos de ultraderecha al estilo Uribe Vélez o otros, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, dictaduras en Bolivia. Entonces, ¿hacia dónde va todo este proceso? ¿Será que va hacia un proceso de integración de los países de América Latina, recogiendo el pensamiento de Bolívar, de Martí, de hacer de América Latina una gran nación? Si podemos avanzar hacia una integración de la economía latinoamericana y una integración latinoamericana en lo cultural, en lo regional, en lo social. Bueno, son interrogantes que nos quedan a todos, porque tenemos muchos. Yo dejaría allí para que pues, ustedes tengan espacio para participar, para preguntar, y les pido excusas realmente porque las diapositivas no me quedaron muy bien. Gracias.